Sientes que el mundo se mueve cada vez más rápido, pero tú te sientes cada vez más estancado. Has trabajado duro, has intentado hacer lo correcto, has buscado mejorar, pero la prosperidad que tanto anhelas parece alejarse cada vez más. No estás solo. Miles de personas están luchando hoy con lo mismo. Ansiedad financiera, inseguridad, presión, frustración por no ver resultados, miedo al futuro y un cansancio silencioso que no desaparece ni con dinero, ni con diplomas, ni con esfuerzo humano. Pero, ¿y si te dijera que Jesús habló directamente sobre esto? ¿Y si te dijera que el mismo Jesús que sanó enfermos, multiplicó pan y abrió los ojos de los ciegos, también dejó enseñanzas claras, prácticas y poderosas sobre cómo vivir una vida realmente próspera, no solo en el alma, sino también en la tierra? Este no es un video más, este es un llamado, una guía espiritual, una conversación profunda con aquel que no solo entiende tu dolor, sino que tiene la solución. En este viaje te revelaré 15 enseñanzas de Jesús para ser verdaderamente próspero en 2026, no basadas en fórmulas humanas, sino en principios eternos. Y lo mejor de todo, no importa cuánto tengas, lo que importa es quién tienes en el centro. Prepárate para escuchar verdades que tal vez nadie te dijo, verdades que sanan, que transforman y que te van a mostrar que la verdadera prosperidad no empieza en tus manos, empieza en tu corazón. Antes de continuar, te invito a hacer algo que puede marcar la diferencia. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido que puede cambiar tu forma de ver la vida y vivirla con propósito. Y deja en los comentarios esta frase: Jesús, enséñame a prosperar como tú quieres. Escríbelo con fe, porque ese simple acto puede ser la semilla de una transformación real. Y además, ayudarás a que este mensaje llegue a más personas que hoy necesitan esperanza y dirección espiritual. 1. Todo comienza con el corazón. ¿Dónde esté tu tesoro? Jesús no empezó su enseñanza hablando de dinero ni de estrategias para alcanzar éxito material. Él fue más profundo, más directo, fue al lugar de donde todo nace, el corazón. En uno de sus mensajes más transformadores, dijo: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. Imagina la escena. Una multitud sentada en la ladera de un monte. Algunos eran pescadores, otros agricultores. Algunos fariseos estaban ahí con gesto severo y otros venían simplemente por curiosidad. Todos tenían diferentes vidas, pero compartían una misma necesidad: entender lo que realmente importa. Jesús mira a esa multitud y en lugar de ofrecer promesas de riqueza rápida, les hace pensar en algo que nadie más podía ver: el lugar secreto de su alma. ¿Dónde está tu tesoro?, les pregunta con esa frase cargada de verdad. Y no se refería solo a monedas o posesiones. Jesús hablaba de lo que más ocupa tu mente, aquello que roba tu atención, lo que te preocupa cuando nadie te está viendo, lo que te emociona, lo que temes perder. Eso es tu tesoro. Y Jesús nos dice algo muy claro: tu corazón siempre va a seguir a tu tesoro. Es decir, si tu tesoro está en lo material, vivirás con miedo a perderlo. Si tu tesoro está en la apariencia, vivirás esclavo de la imagen. Si tu tesoro está en la aprobación de otros, estarás atrapado en la ansiedad. Pero si tu tesoro está en lo eterno, en Dios, en su reino, en sus promesas, entonces tu corazón vivirá firme, en paz, próspero desde adentro. Jesús sabía que la prosperidad verdadera no comienza con tener, sino con ser. Por eso, en 2026, antes de pensar en ingresos, oportunidades o logros, Jesús te invita a revisar lo más profundo. ¿Qué valoras realmente? ¿Qué es lo que más amas? ¿Qué estás buscando con todas tus fuerzas? Porque ahí, en ese lugar invisible, es donde empieza todo.
Muchos en tiempos de Jesús acumulaban riquezas, construían graneros, contaban monedas de plata, pero sus corazones estaban vacíos, heridos, inquietos. Jesús no condenaba el dinero, sino la idolatría del dinero. Él no se oponía a tener recursos, sino a poner los recursos por encima de Dios. Por eso esta enseñanza no es solo una advertencia, es un mapa que te guía hacia una vida abundante, sin ansiedad, sin culpa, sin cadenas. Jesús no quiere solo tocar tu economía, Él quiere transformar tu corazón, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu alma, tu identidad, tu futuro. Y si decides poner tu tesoro en las manos de Dios, entonces nada ni nadie podrá robarte la prosperidad que Él tiene preparada para ti. 2. No se puede servir a dos señores, Dios o el dinero. Jesús estaba enseñando en una época en la que el dinero era símbolo de poder, estatus y seguridad. Muchos creían que la prosperidad verdadera se medía por la cantidad de posesiones que una persona tenía. Cuanto más ganado, más tierras, más oro, más bendecido se consideraba alguien. Pero Jesús vino a trastornar esa lógica. Durante el famoso Sermón del Monte, en medio de una multitud sedienta de esperanza y dirección, Jesús lanzó una verdad que todavía hoy sigue sacudiendo corazones. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Jesús no estaba siendo simbólico. Él hablaba de una realidad espiritual concreta, porque sabía que el dinero no es solo un instrumento, también puede convertirse en un señor, y un señor exige obediencia. Jesús nos hacía una advertencia. El corazón humano no puede dividir su lealtad. Puedes trabajar, ahorrar, invertir. Eso no es el problema. El problema es cuando el dinero deja de ser un medio y se convierte en tu meta. Cuando ya no tomas decisiones basadas en principios, sino en ganancias. Cuando ya no amas a las personas, sino que las usas. Cuando ya no confías en Dios, sino en tu cuenta bancaria. Jesús, con autoridad y compasión, nos mostró que el verdadero peligro no es tener dinero, sino ser esclavo del dinero. Y eso puede pasarle tanto a un empresario como a una persona sencilla. Porque no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto te domina lo que tienes. Jesús usó una palabra fuerte, Señor, porque todo lo que gobierna tu vida se convierte en tu Señor. Si tu Señor es el dinero, vivirás en ansiedad, temor, competencia. Pero si tu Señor es Dios, vivirás en confianza, paz y propósito. Es imposible servir a los dos al mismo tiempo. Porque cuando el dinero habla más fuerte que la voz de Dios, las decisiones empiezan a corromperse. Se justifican mentiras, se rompen valores, se lastiman personas. Jesús no vino a ofrecer una religión vacía. Él vino a enseñar el camino de la libertad. Y para ser verdaderamente próspero, necesitas elegir tu Señor. Imagina un hombre con dos patrones. Uno le dice, haz esto por la mañana. El otro dice, no, haz lo contrario. ¿A quién obedecerá? Si intenta complacer a ambos, terminará frustrado y dividido. Así es la vida del que quiere servir a Dios, pero sigue atado al dinero como su verdadera fuente de seguridad. Jesús no quiere que vivas dividido. Él quiere que vivas libre, enfocado, pleno. Y esa libertad comienza con una elección valiente. ¿A quién vas a servir en 2026? Si decides poner a Dios en el centro, el dinero dejará de ser un tirano y se convertirá en un siervo útil, porque cuando sirves a Dios primero, todo lo demás encuentra su lugar. 3. La regla de oro. Dar para recibir. Jesús estaba enseñando algo que iría en contra de todo lo que el mundo había creído hasta ese momento, y todavía hoy sigue siendo difícil de aceptar. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo.
porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lucas 6:38. Este versículo no es solo una promesa, es una ley espiritual, una que no depende del tiempo, del país o de la economía. Es tan verdadera en el siglo PRI como en el 2026. Jesús estaba revelando un principio que muchos no entendían. La prosperidad no comienza cuando recibes, sino cuando decides dar. ¿Pero dar qué? No se trata solo de dinero. Jesús estaba hablando de algo mucho más profundo. Dar amor, dar perdón, dar compasión, dar tiempo, dar generosidad. Imagina una persona que camina por la vida con los puños cerrados. Nada sale de sus manos. Guarda todo lo que tiene, protege cada centavo, se aferra a cada objeto, no confía en nadie. Puede parecer que tiene mucho, pero en realidad vive con miedo. Vive pobre por dentro. Ahora imagina a otra persona con las manos abiertas. Comparte lo poco que tiene. Escucha a los demás. Ayuda cuando nadie más lo hace. Sonríe, consuela, da sin esperar aplausos. Jesús está diciendo, esa persona va a recibir. Y no cualquier cosa. Va a recibir en abundancia, porque el que da no queda con menos. El que da abre un canal entre el cielo y la tierra. El que da se convierte en un reflejo del corazón de Dios. Y Dios nunca se queda con deudas. Jesús nos invita a vivir con fe. Y dar es uno de los actos de fe más desafiantes y poderosos que existen, porque dar cuando todo va bien es fácil, pero dar cuando parece que no hay suficiente, eso es confiar. Y esa confianza Dios la honra. En la Biblia vemos este principio muchas veces. Recuerda a la viuda de Sarepta, que solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Pero dio a Elías primero, y su casa nunca más quedó vacía. 1 Reyes 17. O piensa en el niño que entregó sus 5 panes y 2 peces, y Jesús alimentó a una multitud con lo que él ofreció. Juan 6. En ambos casos, la multiplicación vino después de la entrega. Ese es el corazón de esta enseñanza de Jesús. Él no está diciendo, da para que te enriquezcas. Él está diciendo, confía, sé generoso, sé libre, y verás lo que mi Padre puede hacer. En 2026, si deseas ser verdaderamente próspero, comienza aquí. No con una inversión financiera, no con un plan de negocios, sino con una decisión espiritual. Vivir una vida de entrega. Da, incluso cuando te parezca poco. Da, incluso cuando nadie lo valore. Da, porque ese es el lenguaje del reino. Y con la misma medida con que midas, te será medido. Pero el Dios que multiplica no mide como los hombres. Él da medida buena, apretada, remecida y rebosando. Si hasta aquí alguna de estas enseñanzas ya tocó tu corazón, haz una pausa de fe y escribe en los comentarios, estoy listo para vivir una prosperidad que viene de Dios. Y si aún no lo hiciste, suscríbete ahora mismo al canal. Aquí compartimos contenidos que no solo informan, sino que transforman. Porque cuando aplicas las palabras de Jesús, tu vida comienza a cambiar desde adentro. 4. Busca primero el reino, y lo demás llegará. Las personas que rodeaban a Jesús en sus enseñanzas no eran tan diferentes de nosotros. Tenían preocupaciones, sueños, facturas que pagar, hijos que alimentar, esperanzas que no se cumplían y días en los que se sentían abrumados por el peso de la vida. En medio de ese contexto humano y real, Jesús pronunció una de sus frases más conocidas, pero también una de las más profundas y desafiantes. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Pausa un momento. ¿Qué cosas serían añadidas? Jesús estaba hablando de comida, bebida, ropa, necesidades básicas. Justo lo que preocupa a todo ser humano. Él sabía que no podemos simplemente ignorar las responsabilidades de la vida, pero también sabía algo más. Cuando nuestras prioridades están en el lugar correcto, todo lo demás se ordena.
Antes de este versículo, Jesús les dijo a sus discípulos que no se preocuparan por el mañana. Les recordó cómo Dios alimenta a las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, y cómo viste a los lirios del campo, más hermosos que el mismo rey Salomón en toda su gloria. Y entonces llegó al corazón de la enseñanza. La ansiedad disminuye cuando la prioridad es correcta. Buscar primero el reino no significa abandonar tus responsabilidades, no es dejar tu trabajo o vivir sin planificación. Significa poner a Dios en el centro de cada decisión. Es comenzar el día preguntando, ¿qué quiere Dios de mí hoy? ¿Cómo puedo reflejar su justicia en mis negocios, en mi familia, en mis palabras? Buscar el reino es vivir con los valores del cielo, aquí en la tierra. Es elegir la verdad cuando mentir te daría ventaja. Es ser íntegro cuando nadie está mirando. Es bendecir cuando otros maldicen. Es sembrar paz donde hay conflicto. Y Jesús promete que cuando esta búsqueda se vuelve tu prioridad, lo que tú necesitas te buscará a ti. ¿Lo notas? No dice, búscalo todo y luego busca a Dios. Dice, busca a Dios y lo demás vendrá. Esa es la lógica del reino. Es como un agricultor que primero prepara el terreno, siembra con fe, cuida cada brote, y después, sin que pueda controlarlo, viene la lluvia, el sol, y el fruto crece. Así también es la vida con Dios. Si en 2026 tú decides comenzar cada día con esta pregunta, ¿estoy buscando primero el reino? Entonces la provisión, la guía, la oportunidad y la paz que tanto necesitas te seguirán. Y no por casualidad, sino porque Dios cumple sus promesas. Prosperar no es correr detrás de las bendiciones. Prosperar es correr hacia el reino y ver cómo las bendiciones corren detrás de ti. 5. El milagro del contentamiento. Menos es más. Jesús estaba rodeado de personas que, como nosotros hoy, vivían preocupadas por el futuro, abrumadas por el presente y ansiosas por tener más. Más ingresos, más seguridad, más reconocimiento. En un mundo donde la prosperidad parecía estar ligada al tamaño de tu casa, a la cantidad de ropa o a lo que pudieras exhibir ante los demás, Jesús enseñó algo totalmente contracultural. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. Esta frase corta, pronunciada con calma pero con firmeza, fue como una espada que cortó de raíz una de las mentiras más antiguas de la humanidad, la idea de que tener más significa vivir mejor. Jesús conocía el corazón humano. Sabía que muchos vivían atrapados en la ilusión de que la felicidad llegaría cuando logre esto, o cuando tenga aquello, cuando compre mi casa, cuando me asciendan, cuando tenga más dinero ahorrado. Pero esa promesa siempre se mueve un paso más adelante, y mientras más la persigues, más lejos parece estar. Por eso Jesús contó una parábola para ilustrar esta verdad. Habló de un hombre rico, un agricultor que tuvo una gran cosecha. Sus campos produjeron tanto que no tenía dónde almacenar toda su riqueza. Entonces, en lugar de compartir o agradecer, pensó, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes. Allí guardaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, alégrate. Lucas 12, 18, 19. Pero esa misma noche Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será? Lucas 12, 20. Ese hombre había acumulado mucho, pero no había aprendido a vivir con contentamiento. Tenía graneros llenos, pero un alma vacía. Jesús no estaba enseñando que tener bienes fuera malo. Estaba mostrando que cuando el alma no está satisfecha en Dios, ninguna abundancia externa será suficiente. Contentamiento no es resignación. Contentamiento es libertad.
Es poder decir, lo que tengo hoy es suficiente para este momento, y si mañana llega más, lo recibiré con gratitud. Pero no viviré atado a la ansiedad de lo que aún no tengo. Jesús quería que sus seguidores aprendieran a ver el valor de las cosas pequeñas. Una oración sincera, un trozo de pan compartido, una tarde en paz con la familia, una sonrisa que viene del alma. Porque el reino de Dios no se construye con oro ni con fama, se construye con gratitud, humildad y sencillez de corazón. En 2026, si quieres ser realmente próspero, Jesús te invita a este milagro silencioso pero poderoso, el milagro del contentamiento. Aprende a disfrutar lo que tienes sin ser esclavo de lo que te falta. Vive con menos, pero vive más libre. Descansa en la promesa de que Dios conoce tus necesidades y que Él es suficiente. Porque a veces el mayor acto de fe no es conquistar algo nuevo, sino aprender a agradecer profundamente por lo que ya tienes. 6. Fidelidad en lo poco. Antes de lo mucho, Jesús conocía perfectamente el corazón humano. Sabía que todos deseamos crecer, avanzar, prosperar. Queremos ver resultados, multiplicación, reconocimiento, y no hay nada malo en eso. Pero Jesús reveló un principio poderoso del reino de Dios. El crecimiento verdadero comienza siendo fiel en lo pequeño. Una vez contó una parábola sobre un hombre que iba a emprender un largo viaje. Antes de partir, llamó a 3 de sus siervos y les entregó diferentes cantidades de talentos, una unidad de dinero valiosa en aquel tiempo. Al primero le dio 5 talentos, al segundo 2, al tercero 1, a cada uno conforme a su capacidad. Mateo 25:15. Jesús fue muy intencional con esa frase. No todos reciben lo mismo, pero todos reciben algo. Y lo importante no es cuánto tienes, sino qué haces con lo que tienes. El amo se fue, y los siervos comenzaron a actuar. El que recibió 5, negoció, trabajó y ganó 5 más. El que recibió 2, hizo lo mismo, y duplicó su porción. Pero el que recibió 1, tuvo miedo. No hizo nada con lo que recibió. Fue, cavó un hoyo y escondió el talento en la tierra. Cuando el Señor regresó, les pidió cuentas, y la respuesta fue clara. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Pero al tercero lo llamó siervo malo y negligente, no por perder dinero, sino por no hacer nada con lo que tenía. Este relato no es solo sobre dinero, es sobre responsabilidad, obediencia y fidelidad. Jesús estaba enseñando que cada persona recibe algo de parte de Dios, un don, una oportunidad, una habilidad, una puerta abierta. Y la fidelidad no se mide por los resultados visibles, sino por la actitud con la que usas lo que te fue dado. Muchos desean ser prósperos en 2026, pero la pregunta es, ¿estás siendo fiel hoy con lo que ya tienes? ¿Estás cuidando bien tu tiempo? ¿Estás administrando tu trabajo con excelencia? ¿Estás siendo honesto con tu dinero, aunque sea poco? ¿Estás sembrando amor en tu familia, aunque estés cansado? Jesús no dijo, sobre mucho fuiste exitoso. Él dijo, sobre poco fuiste fiel. Porque en el reino de Dios, lo pequeño no es insignificante, es una prueba, una puerta, una preparación para lo mayor. Y lo más hermoso de esta enseñanza es que todos tenemos la misma posibilidad de ser fieles. No importa si recibiste 5 talentos o solo 1. Lo que importa es tu fidelidad con lo que recibiste. No esperes a tener más para empezar a honrar a Dios. Empieza hoy con lo que tienes. Hazlo con alegría. Hazlo con dedicación y Dios se encargará de abrir las próximas puertas, porque la promoción en el reino no viene por comparación ni por competencia, viene por fidelidad. 7. El poder de administrar sabiamente. Jesús no solo vino a sanar enfermos y predicar el perdón, también habló, y mucho, sobre un tema esencial en la vida de toda persona:
la administración. Y no cualquier administración, sino la administración sabia y responsable de lo que se nos ha confiado. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, Jesús cuenta una parábola sorprendente. Se la conoce como la parábola del mayordomo infiel. Pero aunque el personaje principal comete errores, Jesús aprovecha la historia para enseñarnos la importancia de usar bien lo que tenemos mientras lo tenemos. La historia comienza así. Un hombre rico tenía un administrador. Un día, este hombre se enteró de que su administrador estaba malgastando sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: «¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo». Lucas 16:2. El administrador, sabiendo que perdería su trabajo, empezó a pensar: «No puedo cavar, me da vergüenza pedir limosna. ¿Qué haré?». Entonces tuvo una idea. Fue con los deudores de su señor y les ofreció rebajas en sus deudas para ganarse su favor. Así, cuando lo despidieran, al menos tendría a dónde ir y con quién contar. Ahora bien, Jesús no elogió su deshonestidad. Lo que Jesús elogió fue su astucia, su capacidad de pensar con visión de futuro. Y luego dijo algo que aún hoy nos sacude: «El que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo mucho es injusto». Lucas 16:10. Jesús estaba revelando un principio fundamental del reino. La forma en que manejas lo pequeño demuestra si puedes manejar lo grande. Muchos oran por prosperidad. Piden más recursos, más oportunidades, más abundancia. Pero Jesús nos hace una pregunta clara: ¿estás siendo sabio con lo que ya tienes? Administrar no es solo contar dinero, es dar propósito a cada decisión. ¿Cómo estás usando tu tiempo? ¿Estás gastando tu energía en lo que realmente edifica? ¿Tu dinero refleja tus valores o tus impulsos? ¿Tus palabras construyen o destruyen? Jesús continuó con una frase aún más directa: «Si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero?». Lucas 16:11. Aquí, riquezas injustas no significa dinero sucio, sino las riquezas temporales de esta vida. Jesús está diciendo: si no sabes manejar lo material, ¿cómo vas a recibir lo espiritual? Porque en el reino de Dios, el dinero es una prueba, no un premio. Y los que lo administran con sabiduría, con honestidad y con propósito, esos son los que serán confiados con cosas mayores. Jesús está buscando mayordomos fieles, hombres y mujeres que no desperdicien recursos, que no vivan solo para gastar o acumular, sino que vivan para impactar, servir y multiplicar lo que se les dio. Y aquí hay una verdad hermosa: la buena administración siempre abre puertas. Abre puertas en la tierra, porque la gente confía en los íntegros. Abre puertas en el cielo, porque Dios honra al que cuida lo que Él pone en sus manos. En 2026, si tú deseas caminar en verdadera prosperidad, Jesús te hace esta invitación: administra bien lo que ya tienes, porque si lo haces, Él se encargará de lo que aún no tienes. ¿Estás sintiendo que estas enseñanzas no son casualidad? Eso es porque Dios te está hablando directamente al corazón. Así que haz algo ahora mismo. Escribe en los comentarios: «Jesús, quiero aplicar tus principios en mi vida». Y si este mensaje ya está bendiciendo tu camino, comparte este video con alguien que sabes que lo necesita, porque cuando tú compartes luz, también la multiplicas. 8. Trabajar no es castigo, es bendición. Cuando Jesús caminaba por las aldeas, cruzaba ciudades y predicaba en las sinagogas, la gente no solo venía en busca de milagros. Muchos venían buscando respuestas sobre cómo vivir, sobre cómo agradar a Dios y también sobre cómo encontrar sentido en lo cotidiano, especialmente en algo que consume gran parte de nuestras vidas: el trabajo. En la mentalidad de algunos religiosos de su tiempo, el trabajo manual era considerado inferior.
Los estudiosos de la ley se enorgullecían de no rebajarse a labores físicas, pero Jesús trabajó. Antes de comenzar su ministerio público, Jesús fue carpintero. No fue casualidad. Durante años, probablemente desde su adolescencia hasta los 30, trabajó con madera, clavos, herramientas, esfuerzo físico. Se ensuciaba las manos, sentía el cansancio de la jornada, entregaba piezas a clientes exigentes. Era Dios hecho hombre y no tuvo vergüenza de trabajar. Eso por sí solo ya nos enseña algo poderoso. El trabajo no es una maldición, es una bendición. Dios mismo trabajó durante la creación. En 6 días formó el universo, moldeó la tierra, diseñó los cielos, creó al ser humano y al 7º día descansó. No porque estuviera agotado, sino para enseñarnos el equilibrio entre el esfuerzo y el reposo. Jesús, a lo largo de su ministerio, enseñó con palabras, pero también con ejemplo. Y una de sus enseñanzas más claras sobre el valor del trabajo está en la parábola de los obreros en la viña, en Mateo 20. Un dueño de una viña salió temprano por la mañana a contratar obreros para su campo. Acordó con ellos pagar 1 denario por día. Luego salió a las 9 de la mañana, a las 12, a las 3, incluso a las 5 de la tarde, casi al final de la jornada, y siguió contratando trabajadores. Al final del día llamó a todos y les pagó lo mismo, 1 denario. Algunos murmuraron: «Esto no es justo. Nosotros trabajamos todo el día bajo el sol, y estos últimos solo 1 hora». Pero el dueño respondió: «¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. ¿O no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno?». Mateo 20, 13, 15. Jesús estaba enseñando que el trabajo no es solo por la paga, es un acto de fe, de obediencia, de dignidad, y que la recompensa viene de Dios, no solo del esfuerzo humano. En 2026, muchos desean prosperar, crecer, tener más. Y Jesús nos recuerda: la prosperidad comienza con una actitud correcta hacia el trabajo. No se trata solo de cuánto ganas, sino de cómo trabajas. Con excelencia o con negligencia, con gratitud o con queja, con propósito o solo por obligación. El apóstol Pablo reforzó esta enseñanza de Jesús cuando escribió: «Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres». Colosenses 3:23. Eso cambia todo. Cuando trabajas sabiendo que tu jefe real es Dios, hasta las tareas más simples se vuelven sagradas. Un carpintero que corta madera con justicia, una madre que cocina con amor, un conductor que maneja con integridad, un empleado que cumple su horario con fidelidad. Todos están sirviendo al reino. Jesús nunca prometió una vida sin esfuerzo, pero sí prometió estar contigo en medio del esfuerzo, y que lo que hagas hoy con fidelidad, Él lo multiplicará mañana con abundancia. Así que si hoy te sientes cansado, ignorado o frustrado en tu trabajo, recuerda: Dios ve, Dios honra, Dios recompensa, y tu trabajo, cuando se hace con el corazón correcto, se transforma en adoración. 9. Evita las deudas que te esclavizan. Jesús habló muchas veces sobre el dinero, pero nunca lo hizo desde una perspectiva egoísta o materialista. Él lo hizo porque sabía que el dinero tiene el poder de gobernar el corazón, de dominar la mente y de atar la voluntad. Y uno de los mayores peligros que enfrentamos en esa área es la esclavitud de las deudas. Aunque Jesús no mencionó tarjetas de crédito, préstamos bancarios o intereses acumulados, porque en su época no existían en ese formato, sus enseñanzas siguen siendo absolutamente aplicables al mundo de hoy. Y uno de los principios más claros lo encontramos reflejado en la sabiduría bíblica que él mismo respaldaba. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios 22:7.
Esta afirmación es tan real hoy como lo fue en tiempos antiguos. Jesús enseñó sobre la libertad interior, sobre no vivir preocupados, sobre buscar el reino de Dios por encima de las cosas materiales. Pero, ¿cómo puede alguien buscar el reino con todo su corazón si está constantemente agobiado por el peso de las deudas? Las deudas no solo quitan dinero, quitan paz, te roban el sueño, te llenan de ansiedad, te obligan a trabajar por obligación, no por propósito. Te encadenan a intereses, plazos, amenazas y presiones. Y poco a poco, sin darte cuenta, ya no tomas decisiones por fe, sino por miedo. Ya no piensas en sembrar generosamente, sino en cómo salir del agujero. Y lo peor, dejas de escuchar la voz de Dios, porque tu mente está llena de números, pagos, atrasos y advertencias. Jesús nos quiere libres, y esa libertad incluye también el área financiera. Él no condena el uso responsable del dinero. De hecho, enseñó a usarlo con sabiduría, pero sí nos alerta sobre vivir más allá de nuestras posibilidades, sobre consumir sin control, sobre caer en trampas que parecen oportunidades, pero que al final nos convierten en esclavos. En una de sus parábolas más poderosas, la del siervo despiadado, en Mateo 18, Jesús cuenta la historia de un hombre que debía una suma impagable a su rey. El rey tuvo compasión, lo perdonó completamente, pero luego, ese mismo hombre no quiso perdonar una deuda pequeña que otro le debía. El resultado fue trágico. Jesús usó esta historia para hablar del perdón, pero también deja al descubierto algo importante. Las deudas, cuando gobiernan el corazón, endurecen el alma. Por eso, si en 2026 deseas vivir en verdadera prosperidad, Jesús te llama a tomar una decisión valiente y espiritual. Rompe con la cultura de la deuda. Aprende a vivir con menos. Prioriza lo necesario, no lo impulsivo. Ahorra antes que deber. Pide sabiduría a Dios antes de firmar un compromiso. Y si ya estás endeudado, establece un plan con fe, disciplina y oración para salir, porque Dios no quiere que seas esclavo de nadie, excepto de su amor. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y eso también incluye tus finanzas. 10. Invierte en lo eterno. Haced tesoros en el cielo. Jesús tenía una forma única de hablar sobre lo invisible. Usaba palabras simples, pero con un peso eterno. En medio de un mundo obsesionado con lo material, con las riquezas visibles, con el oro, las joyas, los terrenos, las casas y la fama, Jesús dio un mensaje que descolocó a todos. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Mateo 6, 19, 20. Estas palabras no son solo una advertencia, son una invitación a una forma completamente distinta de vivir. Jesús no dijo, no tengas nada. Tampoco dijo, no compres, no inviertas, no disfrutes. Él dijo, no hagas de eso tu tesoro, porque lo que tú llamas tesoro es lo que guiará tu vida. En la época de Jesús, hacer tesoros en la tierra era el sueño de muchos. Acumular granos, tener varios animales, ahorrar monedas de plata y oro, expandir los terrenos. Cuanto más tenías, más importante eras. Pero Jesús les abrió los ojos a una verdad que nadie les había enseñado. Todo eso es frágil. Todo eso puede desaparecer. Las monedas se oxidan, las telas se apolillan, las riquezas se pierden. Los ladrones pueden robarlo todo en una sola noche. Y entonces, ¿qué te queda? Por eso Jesús propone algo radical. Haz tesoros en el cielo. Pero, ¿cómo se hace eso? ¿Dónde se depositan esos tesoros eternos? La Biblia responde con claridad. Cada vez que ayudas a alguien sin esperar nada a cambio, estás invirtiendo en el cielo. Cada vez que perdonas en lugar de vengarte, estás sembrando en lo eterno.
Cada vez que oras en secreto, cuando nadie ve, el Padre que ve en lo oculto te recompensará. Cada acto de fe, de amor, de obediencia, aunque parezca pequeño, se convierte en un tesoro celestial. Y lo mejor, nadie te lo puede quitar. Ni la inflación, ni una crisis económica, ni una traición, ni la muerte. Porque lo que se construye en el reino de Dios permanece para siempre. Jesús nos estaba enseñando a vivir con una mentalidad eterna. Nos estaba mostrando que la verdadera prosperidad no es solo acumular, sino trascender. El rico necio de la parábola, Lucas 12, pensó que estaba asegurado. Llenó sus graneros, dijo a su alma: come, bebe y alégrate, ya tienes suficiente para muchos años. Pero esa misma noche murió, y Dios le preguntó: ¿y lo que preparaste, para quién será? ¿Lo ves? Jesús no quiere que vivas temiendo la pérdida. Él quiere que vivas invirtiendo con sabiduría. Y lo eterno es siempre la mejor inversión. En 2026, si quieres prosperar de verdad, no pongas toda tu energía solo en lo terrenal. Construye arriba mientras caminas abajo. Cuida tu alma. Ama sin reservas. Siembra fe, aunque sea en lágrimas. Da con generosidad. Sirve con pasión. Porque un día, cuando llegues ante Dios, descubrirás que todo lo que hiciste con amor en la tierra fue convertido en tesoros eternos en el cielo. 11. La fe mueve montañas y también puertas cerradas. Jesús no enseñaba la fe como una teoría. Él no hablaba de creer como algo abstracto, emocional o simbólico. Para él, la fe era una fuerza viva, un canal por donde lo imposible se hacía posible. Y cada vez que hablaba de fe, no lo hacía solo para motivar, lo hacía para transformar la forma en que vemos y enfrentamos la vida. Una vez, después de haber bajado del monte de la Transfiguración, Jesús encontró a sus discípulos rodeados por una multitud y una situación tensa. Un padre había traído a su hijo poseído por un espíritu mudo que lo sacudía violentamente, y los discípulos no habían podido liberarlo. Entonces Jesús intervino, y después de liberar al niño con autoridad, dijo algo que sacudió la mente de todos los presentes. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os será imposible. Mateo 17:20. Esta enseñanza fue directa, clara y revolucionaria. Jesús no dijo que necesitaban una fe del tamaño de una montaña. No, dijo que con una fe del tamaño de una semilla se podía mover una montaña entera. ¿Y por qué usó la mostaza? Porque es una de las semillas más pequeñas que existen, pero cuando se planta, crece con poder. Jesús estaba enseñando que no necesitas una fe gigantesca para ver milagros, solo necesitas una fe genuina, viva, valiente y enfocada. La fe que mueve montañas no es la que solo repite frases bonitas, es la que actúa aun cuando todo parece cerrado, es la que sigue creyendo aun cuando no ve señales, es la que se atreve a orar, declarar, avanzar, aunque tiemble por dentro, y Jesús lo vivió. Cada milagro que hizo, desde la multiplicación de los panes hasta la resurrección de Lázaro, fue impulsado por una fe absoluta en el Padre. La fe abre puertas que el dinero no puede abrir. La fe derriba muros que la fuerza humana no puede tocar. La fe restaura hogares, sana cuerpos, cambia diagnósticos, rompe cadenas de adicción, rescata hijos perdidos, provee en medio de la escasez y transforma al más endurecido corazón. Y lo más importante, la fe agrada a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. En 2026, si quieres experimentar una verdadera prosperidad, Jesús te dice: no pongas tu confianza solo en lo que ves. Tus habilidades pueden fallar, tu planificación puede cambiar, tu entorno puede volverse inestable,
Pero si tu fe está anclada en Dios, nada te moverá. ¿Tienes una montaña delante? No la ignores. Mírala de frente y háblale con fe, porque Jesús no dijo que oraras para que el monte desapareciera solo. Dijo que tú le hablaras. Y cuando hablas con fe, las puertas que estaban cerradas se abren, no por magia, sino porque el Dios que te escucha es el Dios que mueve montañas. Si alguna de estas palabras te hizo reflexionar, no lo guardes solo para ti. Haz que este mensaje llegue más lejos. Escribe en los comentarios: estoy caminando hacia una prosperidad con propósito. Y no olvides, deja tu me gusta ahora mismo para que el algoritmo se convierta en instrumento de bendición y esta palabra toque más vidas. 12. Perdonar abre caminos invisibles. Jesús no solo vino a hablar del cielo, Él vino a reparar lo que el pecado había roto en la tierra. Y uno de los daños más profundos que el pecado causa en nuestra vida es la incapacidad de perdonar. El perdón no era un tema secundario en las enseñanzas de Jesús, era central, tan central que Él lo colocó como una condición para recibir el perdón del Padre. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14, 15. Estas palabras son fuertes, no son opcionales, no son simbólicas. Jesús está diciendo claramente que el perdón no es un sentimiento, es una decisión espiritual que libera. Y lo dijo porque conocía lo que ocurre dentro del corazón humano cuando alguien guarda rencor. El resentimiento es como una raíz venenosa. Se esconde profundo. A veces parece invisible, pero desde adentro comienza a contaminar tus pensamientos, tus emociones, tus relaciones y tu fe. Jesús contó una parábola impactante para ilustrar esto, la del siervo despiadado. Mateo 18, 21, 35. Un siervo debía a su rey una cantidad impagable, una deuda tan grande que ni trabajando toda su vida podría devolverla. El rey, movido a misericordia, le perdonó todo, lo liberó completamente. Pero ese mismo siervo, apenas salió de la presencia del rey, encontró a otro siervo que le debía una cantidad pequeña. Y en lugar de tener compasión, lo tomó por el cuello, lo ahogó y lo mandó a la cárcel. Cuando el rey se enteró de lo que había hecho, se llenó de ira y dijo: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Mateo 18, 33. Y lo entregó a los verdugos. Jesús termina la parábola con una advertencia directa: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo 18:35. Aquí no hay espacio para excusas. Jesús nos llama a perdonar como hemos sido perdonados. Pero, ¿por qué es tan importante el perdón cuando hablamos de prosperidad? Porque no se puede avanzar con cadenas en el alma. No se puede construir un futuro cuando aún estás atado al pasado. No se puede recibir bendición con las manos ocupadas por el rencor. No se puede vivir en libertad si dentro de ti hay odio, amargura o heridas no tratadas. El perdón abre caminos invisibles. Abre tu mente, abre tu espíritu, abre nuevas oportunidades. Y sobre todo, abre el cielo sobre tu vida. Jesús sabía que perdonar duele. Él mismo fue traicionado, rechazado, abandonado, escupido, crucificado. Y aún así, desde la cruz, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Ese es el nivel de perdón que Él nos enseña. No porque sea fácil, sino porque es necesario. En 2026, si quieres ser verdaderamente próspero, Jesús te dice: suelta lo que te ata, libera lo que llevas dentro. Perdonar no justifica lo que hicieron, pero te libera del poder que eso tiene sobre ti. Y cuando perdonas, la paz regresa, la fe se activa, el amor fluye.
y las puertas que estaban cerradas se abren sin explicación lógica. Porque el perdón es una llave espiritual que mueve el cielo. 13. Sé luz en medio del sistema injusto. Jesús vivía en un mundo cargado de corrupción, desigualdad, opresión política y espiritual. El imperio romano dominaba con mano de hierro, los impuestos eran abusivos y los líderes religiosos estaban más preocupados por las apariencias que por la justicia. En ese contexto, muchos esperaban que el Mesías llegara con una espada, con fuerza militar, para cambiar todo desde afuera. Pero Jesús vino con una propuesta totalmente distinta, una propuesta revolucionaria, desde adentro. Y un día miró a sus discípulos, hombres comunes, sin títulos, sin poder político, sin riquezas, y les dijo una frase que aún hoy sacude las almas. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 5:14. Él no dijo, traten de ser luz o esfuércense por brillar. Jesús declaró una identidad espiritual. Ustedes ya son luz, y esa luz no está para esconderse. Está para alumbrar en los lugares más oscuros, especialmente dentro de un sistema injusto. Jesús sabía que la corrupción no está solo en los gobiernos, también puede estar en los corazones. Por eso enseñó que la transformación verdadera no comienza en el palacio, sino en el alma. Ser luz no es retirarse del mundo, sino vivir en medio de él sin perder la esencia del reino. Y eso es lo que Jesús hizo constantemente. Cuando todos despreciaban a los publicanos corruptos, él cenó con ellos. Mateo 9:10. Cuando los religiosos usaban la ley para oprimir, él usaba la gracia para levantar. Cuando todos callaban ante las injusticias, él hablaba con autoridad, sin miedo. Jesús fue luz donde otros preferían adaptarse a la oscuridad. Y esa es la invitación para ti, especialmente si deseas prosperar en 2026 de una forma que honre a Dios. Sé luz, sin negociar tu identidad. ¿Trabajas en un entorno corrupto? Sé íntegro. ¿Vives entre personas que mienten, engañan y roban? Sé ejemplo. ¿Te enfrentas a sistemas injustos? No te contamines. ¿Nadie valora lo correcto? Aún así, haz lo correcto, porque la luz no necesita aprobación para brillar, solo necesita estar encendida. Jesús fue claro: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Tu manera de vivir puede ser la predicación más poderosa. Un acto de honestidad puede abrir más puertas que 1000 discursos. Una palabra de verdad puede derribar una estructura de mentira. Un corazón limpio puede incomodar más que un ejército entero, porque la luz no discute con la oscuridad, simplemente la expulsa. En 2026, el sistema no será más justo por sí solo. Pero si tú decides vivir con los valores del reino, justicia, verdad, compasión, integridad, entonces serás una ciudad sobre un monte, imposible de ignorar, y eso sí es prosperar, porque cuando brillas para Dios, no solo iluminas tu camino, sino que guías a otros hacia la luz. 14. La oración que cambia destinos. Si hay algo que Jesús hacía constantemente, más allá de predicar, sanar, multiplicar o enseñar, era orar. Y no lo hacía como un ritual vacío. Tampoco lo hacía solo cuando estaba en apuros. Jesús oraba porque vivía en comunión con el Padre y entendía que nada verdaderamente eterno sucede sin oración. En los evangelios vemos una y otra vez cómo Jesús se apartaba de las multitudes para estar a solas con Dios. Oraba en la madrugada, Marcos 1:35. Oraba en los montes, Lucas 6:12. Oraba antes de cada decisión importante. Oraba antes de elegir a sus discípulos. Oraba antes de caminar sobre las aguas. Oraba antes de enfrentar la cruz. Y en Getsemaní, en el momento más oscuro y decisivo de su vida, cuando su alma estaba profundamente angustiada,
Jesús no organizó un plan, oró. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Allí, en ese jardín silencioso y tenso, el destino de la humanidad fue sellado por una oración. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Jesús no enseñó sobre oración desde un púlpito dorado. Él oraba porque sabía que era el canal directo de poder, guía y provisión. Por eso, cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, Jesús no les dio una fórmula mágica. Les dio un modelo de intimidad con el Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Mateo 6:9. Y en ese modelo enseñó algo poderoso, que se ora con confianza. Padre, que se ora con reverencia. Santificado sea tu nombre. Que se ora con propósito. Venga tu reino. Que se ora con dependencia. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Que se ora con humildad. Perdona nuestras deudas. Que se ora con fe. Líbranos del mal. Jesús no dijo, orad solo cuando no podáis más. Él enseñó a orar como estilo de vida, porque la oración no cambia solo las circunstancias. Primero cambia al que ora. En 2026, muchos buscarán fórmulas, estrategias, atajos para prosperar, pero Jesús te muestra un camino antiguo y eterno, una vida de oración sincera, constante, profunda. ¿Quieres tomar decisiones correctas? Ora. ¿Estás cansado, confundido o frustrado? Ora. ¿No sabes por dónde empezar? Empieza orando. ¿Sientes que Dios está en silencio? Aún así, ora. Porque la oración no siempre cambia lo que ves, pero te prepara para enfrentar lo que viene. Santiago, hermano de Jesús, escribió más tarde, la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Y eso no es solo una frase bonita. Es una verdad espiritual que ha cambiado naciones, familias, destinos, corazones, generaciones. Jesús no dijo, si oráis, Él dijo, cuando oréis, porque Él asumía que sus hijos no vivirían desconectados del Padre. La oración no es para sentirse bien, es para alinearte con el cielo, romper cadenas invisibles, mover montañas internas y externas y abrir caminos donde parece que no hay ninguno. Así que si deseas una prosperidad verdadera, firme, eterna en 2026, no pongas tu fuerza solo en tu trabajo, en tu red de contactos, ni siquiera en tus dones. Pon tu fuerza de rodillas, porque lo que nace en la oración permanece para siempre. 15. Prosperidad es también dar fruto. Cuando Jesús hablaba del reino de Dios, no usaba teorías complicadas ni palabras rebuscadas. Él hablaba con ejemplos sencillos, cotidianos, pero que contenían verdades eternas, y uno de sus temas favoritos era el fruto. Jesús sabía que en una tierra agrícola como la de Israel, la gente entendía muy bien qué significaba sembrar, esperar, cuidar y finalmente dar fruto. Por eso dijo con firmeza, todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Mateo 7:17. Y más adelante agregó, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. Jesús estaba revelando algo profundo. La verdadera prosperidad no se mide por cuánto tienes, sino por lo que produces con tu vida. Un árbol puede ser grande, tener hojas verdes, parecer saludable desde lejos, pero si no da fruto, no está cumpliendo su propósito. Y así también es el ser humano. No importa cuánto ganes, cuán influyente seas, cuántos títulos tengas. Si tu vida no da fruto, estás estéril por dentro. Pero, ¿qué significa dar fruto en el lenguaje de Jesús? Significa manifestar lo invisible de Dios en lo visible de tu vida. Significa que lo que llevas dentro, por causa de Cristo, se refleja en cómo hablas, cómo tratas, cómo sirves, cómo amas. El apóstol Pablo lo explicó con claridad en Gálatas 5:22-23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza. Eso es dar fruto. Cuando en vez de responder con ira, respondes con paciencia. Cuando eliges perdonar, aunque tengas razones para vengarte. Cuando sirves en silencio, sin esperar aplausos. Cuando amas a quien no te puede devolver el favor. Dar fruto es prosperar desde adentro hacia afuera. Jesús también contó una parábola sobre un hombre que tenía una higuera plantada en su viña. Durante 3 años buscó fruto en ella y no encontró nada. Entonces dijo: «Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra?». Lucas 13:7. Pero el viñador respondió: «Señor, déjala todavía este año. Cavaré alrededor de ella y la abonaré. Si da fruto, bien, y si no, la cortarás después». Lucas 13:8-9. Esa historia no era solo sobre una planta, era una advertencia para nosotros. Jesús estaba diciendo: «He invertido en ti, he cuidado de ti, he tenido paciencia, pero ahora es tiempo de dar fruto». En 2026, la prosperidad que Jesús desea para ti no es solo económica o material, es una vida llena de fruto eterno. Fruto que toca a otros, fruto que glorifica a Dios, fruto que permanece más allá de tus años. Jesús dijo en Juan 15:8, «En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos». Porque ser discípulo no es solo aprender, es producir, y no puedes producir solo. Jesús también dijo: «Separados de mí, nada podéis hacer». Juan 15:5. Así como la rama no puede dar fruto si no está unida al tronco, tú y yo no podemos dar fruto verdadero si no permanecemos en él. Así que si quieres prosperar en 2026, Jesús te llama a una decisión clara. No vivas solo para crecer, vive para dar fruto. Y ese fruto, cuando viene del Espíritu, es señal de una vida verdaderamente próspera, plena y bendecida. Tal vez, mientras escuchabas estas 15 enseñanzas de Jesús, algo dentro de ti se removió. Tal vez te diste cuenta de que has estado buscando prosperidad, pero con las herramientas equivocadas. Has corrido detrás del dinero, del reconocimiento, de la seguridad, pero aún así sigues sintiendo un vacío que nada llena. Y no es que seas débil. No es que no lo hayas intentado, es que el sistema en el que crecimos nos enseñó a perseguir cosas, cuando Jesús nos llamó a sembrar principios. Ahora ya lo sabes, la verdadera prosperidad no comienza con una cuenta bancaria, sino con un corazón alineado con el reino de Dios. No importa si has fallado, no importa cuántas veces intentaste y no resultó. Jesús sigue de brazos abiertos. No solo para salvar tu alma, sino para enseñarte a vivir de verdad. Estas enseñanzas no son teoría, son llaves. Y si decides aplicarlas una por una, con fe, constancia y humildad, verás que las puertas empiezan a abrirse. Puertas internas, puertas externas, puertas que ni sabías que existían. Así que no salgas de este video como si nada hubiera pasado, porque esto fue una siembra divina, y si cuidas esa semilla, 2026 no será un año más, será el año en que tu alma y tu vida florezcan. No porque todo será fácil, sino porque ahora sabes cómo caminar con Jesús hacia una prosperidad que nadie te podrá quitar. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Jesús te está llamando a vivir una nueva temporada de prosperidad, no basada en el miedo ni en la ambición, sino en la fe, en los principios del reino y en una transformación real desde el corazón. Así que ahora te pregunto, ¿cuál de estas 15 enseñanzas de Jesús vas a aplicar primero en tu vida? Escríbelo en los comentarios. Decláralo con fe. Y si este contenido te habló al alma, verifica si estás suscrito al canal y activa la campanita para seguir recibiendo mensajes como este. Y lo más importante, comparte este video con alguien que sabes que necesita una palabra de dirección. Tú puedes ser el canal que Dios use para encender esperanza en otra vida.